Hola, buenas noches. Empezamos la semana. Bueno, ya estamos realmente a martes, día 2. Empezamos el mes. Dijimos que agosto iba a ser un mes muy intenso. Y pues nada, pues vamos a empezar hoy con nada más y nada menos que 8, 7, 8 temas. Al final llevamos hasta la confusión del número. Vamos a empezar hablando de estas medidas que ha adoptado el Consejo de Ministros, donde ya ha aparecido la primera opositora, que es Feijóo. No, hemos dicho opositora, es Ayuso, esto de apagar escaparates y bajar los aires acondicionados. Como dice Ayuso, puede crear, y creemos algunos que es algo tan obvio que es cierto, el apagar las luces de los escaparates, apagar las luces de los monumentos, el apagar las luces de la ciudad, en el fondo, puede crear inseguridad. Pues sí, es tan obvio que parece mentira que sea una respuesta tan inmediata que no haya caído nadie del Partido Popular, pero el Partido Popular parece que va a dos frentes, vamos a decirlo así. Moveremos, luego hablaremos del PSOE y de todos los cambios que están produciendo, desde este cambio en el tema de los secretos oficiales, que parece que no funciona, hasta este cambio de nombres que a veces es de esas cosas que hay que leer con sutileza. Es Ion Antolín, que había sido nombrado, pocas palabras, como jefe de prensa, vamos a resumirlo así, de la Moncloa, y al cabo de un mes lo han nombrado de Ferraz, del Partido Socialista, sustituyendo a la destituida hace unos días. Fíjense, y esto es lo que hay que leer. Ya el PSOE, o sea, Ferraz y la Moncloa funcionan de forma unísona. Ya hay intercambios, el fluido es tal, la interacción es tal, el asalto, como dijimos en su momento a la Moncloa, es tal que ya los movimientos son, vamos a decir, casi circulares. Es todo lo mismo. Luego nos iremos al PP, que parece que por los que se está oyendo y lo que se está diciendo en las entrevistas, parece que ha tomado la vía de no arriesgar. El PP de Feijóo, decimos, fíjense que hacemos aquí el hincapié del PP de Feijóo, ha tomado la vía de no arriesgar, colocando su mano derecha va a ser, como saben, el señor Tellado. Curiosamente, que se ha, vamos a decirlo, ha formado su carrera en Ferrol, en temas municipales, estuvo allí donde curiosamente saben quién estuvo en temas municipales en Ferrol, pues Yolanda Díaz. Al final parece que es una panda de amigos esto, amigos o enemigos, no lo sabemos, pero se conocen desde hace muchos años. Se hace cuanto menos curioso, porque estamos hablando de 50 capitales de provincia de España, más 2 ciudades autónomas, más otras ciudades donde estaría incluida Ferrol, que no lo son, pero son importantes, Ferrol, Gijón, Mérida, etcétera, etcétera. Pues Ferrol, Vigo, por no olvidar Vigo, que si no alguien nos castigará, o Santiago. Pues Ferrol, curiosamente, pues de allí aparece la mano derecha de Feijóo trabajando en la política municipal y la vicepresidenta del gobierno. Curiosas amistades. Fíjense los detalles, que siempre es interesante. Luego nos iremos a hablar, como no, también de Podemos, que parece que están en el gobierno y a veces creen que no están. Con los secretos oficiales parece que van a ir separados en las elecciones, como fue en Andalucía, Izquierda Unida y Podemos, o como quieran llamarle. Y nos lleva obviamente a un asunto que en agosto también va a ser muy interesante. Luego nos iremos a hablar un poco de Vox y a leer un artículo. No lo vamos a leer porque les va a aburrir, del señor César Calderón, que saben que quienes nos siguen de hace tiempo saben que tenemos bastante rifirrafes con él, porque pensamos simplemente que es un impresentable, vamos a decirlo así de claro. Pues hoy ha cascado un artículo diciendo la desaparición de Vox tras Podemos y Ciudadanos. Parece que nos cite, sin citarnos obviamente, es de estos que se dedican a copiar ideas, pero se equivoca, porque nosotros lo hemos dicho, una cosa es que vaya perdiendo fuerza y otra es que desaparezca mañana. Es algo que para algunos es bastante evidente. Para la gente intelectualmente pobre como este señor parece que no. Luego nos iremos, obviamente no podemos olvidarnos del cartel de Podemos, por llamar de alguna manera, el cartel del Instituto de la Mujer, casi el titular, se nota que es verano, aunque es un tema muy grave que debería ser en un país normal, la dimisión de la ministra. Aquí, fíjense que le han cargado la culpa a la autora, una impresentable obviamente, pero parece que ahí se queda la cosa y que encima el Instituto de las Mujeres parece que va a reclamarle, cuando todavía no sabemos exactamente por qué concepto le han pagado y dónde está el contrato por el que le han pagado. La señora, una tal Gisela, si no nos equivocamos, ha desaparecido y esto se convierte en el vodevil del verano. Recuerden que empezó siendo una modelo que decía que habían usado su imagen sin derechos, luego fueron 2, luego 3, parece que 4 de las 5 ya han sido, vamos a decirlo así, ya han sido
informadas, por llamar de alguna manera, por los medios de que han usado sus imágenes sin consentimiento, y lo más grave obviamente esta modelo que tenía una pierna ortopédica, que se la han restituido y le han puesto pelos en la axila. En fin, cosas que sorprenden por lo chapucero y por todo lo que significa en representación de un gobierno como el de España. Luego nos iremos al séptimo tema, al final eran 8, fíjense que decíamos que no sabemos muy bien cuántos temas eran, al séptimo tema, que es, no sabemos cómo tildarlo, diremos la muerte de Al-Zawahiri. Saltamos al mundo internacional, el actual número 1 de Al-Qaeda tras la muerte de Osama Bin Laden hace unos años, muerte, asesinato, llámele como quieran, para nosotros una muerte. Ha sido eliminado por drones, según parece, hace unas horas. El líder de Al-Qaeda, algunos consideran que es el fin de Al-Qaeda. En fin, Al-Qaeda, hay que decirlo con claridad, aquellos que hemos hablado y por desgracia seguiremos hablando de terrorismo, ya no es lo que era. Las organizaciones terroristas más ligadas al yihadismo ya trabajan más de forma individual que con una organización colectiva como era Al-Qaeda. Pero en todo caso es interesante esta situación porque nos lleva un poco a que todavía hay elementos subversivos por el mundo. Finalmente nos ocuparemos también en tema internacional, para que vean que aquí los temas se disparan. Hablaremos un poco del tema de Kosovo, que parece que se ha tranquilizado ligeramente con esa decisión de Kosovo, que, joder, hay que decirlo, y perdón la vulgaridad, hay que decirlo con... no sabemos cómo decirlo, con... nos cuesta, pero creemos que tiene razón Sánchez, que Kosovo, pues ¿qué quieren que les diga? Parece todo menos un Estado que debería ser reconocido, hay que decirlo así de claro. Es una chapuza en los Balcanes, y está claro que el juego que se han llevado a lo de ir provocando con esto de las matrículas, que es totalmente ridículo, no prohibir las matrículas de un tercer país, en este caso Serbia, en el propio territorio del país. Recordemos que Kosovo está reconocido por algunos países, por otros no, entre ellos Rusia, para elevar la tensión en el momento en que Serbia estaba negociando la incorporación a la Unión Europea. Kosovo es de esas cosas que tiene Europa que nos hacen reflexionar un poco también sobre, en este caso sería la región del Donetsk en Ucrania, es decir, estas zonas que técnicamente son Europa, pero que a veces se comportan como un elemento ajeno a Europa, y que hay que tratarlas sinceramente con un especial respeto, obviamente, pero también con una especial vigilancia sobre lo que hacen, porque está claro que lo que no se puede ir en un momento como el actual a provocar en una Europa cada vez más conflictiva, y en una Europa que muchos países de fuera, hablamos de Rusia obviamente y de Estados Unidos, desean deshacer rápidamente. Europa no tiene capacidad de respuesta, parece, y parece que no tenemos el liderazgo que deberíamos tener. Si os parece, empezamos con el primer tema, pues Consejo de Ministros especial hoy martes, día 1, así aprovechan y se van de vacaciones los ministros, aunque como hemos dicho los van a dejar a todos en guardia. Sánchez, o el partido, vamos a decirlo así, que nosotros saben que decimos que es el partido, ha apostado por movilización total, hay que recuperar la fuerza y hay que aprovechar los vaivenes que está dejando Fijo en esa forma, digamos, de actuar, de que se cree ganador. Algunos creemos que tiene toda razón porque va a ganar las elecciones, pero está despistando, digamos, el dar los golpes. Parece que quiere ganar a los puntos, haciendo un símil pugilístico de boxeo. Y la realidad es que, hombre, Sánchez y el PSOE todavía tienen fuerza para golpear. Han tomado una decisión hoy, pues que nos parece un poco, siguiendo el símil de la corbata, pues otra estupidez, es decir, apagar los escaparates, obligar a las empresas privadas, esto suena más comunismo que otra cosa, a hacer cosas por orden gubernamental, luego hablarán del tema de Franco, hay que hacerlo así, claro, y bajar el tema de los aires acondicionados. Como ha dicho Ayuso, que ha sido la primera que ha saltado en un tuit hace unos minutos, un poquito más ya, que ya estamos un poco entrada a la madrugada, pues que se va a negar a hacerlo, que Madrid no puede permitirse apagar monumentos y que obligar a las tiendas a apagar escaparates porque generaría inseguridad en muchas calles de la capital, lo cual parece lógico. Y al final hay una cosa que hay que intentar analizar entre todos. ¿Es el gobierno, el que sea, ¿es el gobierno de un país el que puede imponer medidas claramente anticonstitucionales que atacan la libertad individual y de empresa
en una situación como la actual? Seguramente aquellos que están más por el gobierno dirán que claro, esto se soluciona entre todos, no sé qué, no sé cuánto. Y algunos pensamos que claro, entre todos, pues si solucionamos todo entre todos, que nos den el presupuesto del Estado y solucionemos todo entre todos. Porque parece que el gobierno se dedica a solucionar lo que a ellos les interesa y a ordenar lo que no se atreven a hacer. Y en este punto parece un déjà vu, como hemos leído, la actuación de Ayuso, que parece que vuelve a saltar al estrellato como la única oposición real al Partido Socialista. Hablamos en su momento de la liebre, hablamos en su momento de las velocidades de Feijóo, hablamos de la opción que tenía Feijóo de arriesgar o no arriesgar, le llamamos disrupción, es decir, que podía seguir tradicional o no. Y según parece, Feijóo está apostando por seguir de una manera tradicional e intentar ganar a los puntos, sin hacer oposición más que la justa y necesaria para no enfadar, no sabemos muy bien a quién, y para llegar a la presidencia del gobierno. Se ha rodeado de un equipo curioso, en el que está el señor Pons, que es prácticamente sería su mano izquierda, y su mano derecha sería el señor Tellado, un desconocido para mucha gente, pero que viene del mundo del municipalismo, también de la Xunta de Galicia, obviamente, de Ferrol. ¿Por qué citamos al señor Tellado? Porque el señor Tellado, que por cierto nos sigue en Twitter, cosas de esas curiosas, cada vez que vemos un nombre de alguien que aparece en política, miramos por chafardear, somos así, somos unos cotillas, lo siento, pero nos gustan esas cosas, miramos y vamos, y nos siguen, no sabemos si nos leen o simplemente nos siguen por inercia o yo que sé qué, pero curiosamente prácticamente todos los personajes que van apareciendo en los cuentos, pasó con gente de Vox, del PP, socialistas, pues nos siguen. Es algo cuanto menos curioso. Todos los personajes que vamos a hablar hoy, prácticamente todos nos siguen en Twitter. Y bueno, a lo mejor es que decimos algo interesante, o a lo mejor es que lo hacen para yo que sé qué. Pero bueno, la cuestión que decimos. El señor Tellado viene del mundo municipal, de donde proviene, curiosamente, la señora Yolanda Díaz. Y vienen de ese mundo aproximadamente a principios del año 2000. Los dos estaban en el ayuntamiento de Ferrol, con lo cual es lógico, siendo un ayuntamiento, con todo el respeto, son unas 7 ciudades de Galicia, es menor, pues que se conocieran y bien. Y se hace curioso que en este momento, curiosamente, los dos personajes que podrían, aunque creemos que, ya lo hemos explicado, Yolanda Díaz tiene bastante menos fuerza de lo que parece, pero que mediáticamente podían estar detrás de muchas operaciones, pues se conozcan hace 20 años. Uno dirá, hombre, casualidad. Hombre, sí, casualidad. Hemos dicho, hay 50 provincias, capitales de provincia en España, más 2 ciudades autonómicas, más unas cuantas ciudades importantes que no son capitales. Hemos citado las 3 gallegas, Vigo, Santiago, Ferrol. Podríamos citar Gijón, podríamos citar Mérida, podríamos citar bastantes ciudades que sin ser capitales son importantes. Pero fíjense que estaríamos hablando de un centenar. Pues ya es curioso que 2 de los personajes más representativos, vamos a decirlo así, en los próximos meses vengan de la misma ciudad. Es cuanto menos curioso. Y esto lo que parece nos está diciendo, y es lo que parece está adoptando el PP, es la política, el PP, perdón, de Feijóo, la política de no arriesgar. Literalmente así citan algunas fuentes internas. No vamos a arriesgar. Sabemos que vamos a ganar la presidencia y queremos hacerlo sin crear conflictos. Ya dijo el otro día el propio Feijóo que el Partido Socialista no creía que era corrupto. Recuerden todo lo que ha dicho el Partido Socialista del PP. No precisamente eso. Aún recordaba hoy algún periodista de estos prostituidos que salen en televisiones amigas. Recordaba que el PP que va a dar lecciones y son todos unos corruptos. Claro, eso resulta que lo de los seres es 10 veces más que lo del PP, pero bueno, como son los amigos y son buena gente, pues no se puede decir. La cuestión, el PP parece que está adoptando, el PP de Feijóo, insistimos, esta política, y parece que Ayuso empieza a mover nuevamente pieza. Es la primera que ha protestado. Ayuso sabe que juega su tiempo y sabe que los desencajados seguramente acabarán acercándose a ella. Y aquí deberíamos hacer una reflexión importante. Como decimos en alguna ocasión, Alberto Núñez, que nos escuchas, tú o alguno de los tuyos, el señor Tellado parece que sí.
hay que decirlo con claridad, ganar a los puntos al Partido Socialista, creemos desde el análisis, es un grave error. Porque ganar a los puntos al Partido Socialista significa perder en breve la calle y que la calle se incendie y que haya una legislatura muy complicada en un periodo de mucha crisis donde hay que tomar decisiones importantes. Hay que analizar la diferencia de ganar a los puntos o arrasar, como en el caso que hizo Ayuso en las elecciones de Madrid, donde, fíjense, se intentó quemar la calle al cabo de unos meses y fue un fracaso total. Y luego puede hacer cosas mejor o peor Ayuso, que no todo lo hace bien, pero la realidad es que parece que es un momento tan decisivo en la política nacional que algunos deberían empezar a pensar no si van a ganar, que van a ganar, sino cómo hay que ganar las elecciones. Y si el Partido Popular no piensa cómo hay que ganar las elecciones, va a tener un problema grave de concepto, porque las va a ganar, pero va a durar muy poco. Porque alguien se cree de verdad que el Partido Socialista o los restos que queden de Podemos, que quedarán pocos, pero quedarán, van a aceptar la caída del régimen suyo, van a aceptar esos cambios, no van a movilizar a su gente que la tienen en la calle si la victoria es por los puntos. Y ese error de concepto parece que no lo acaban de entender en el Partido Popular de Feijóo. Y nosotros creemos que el argumento es bastante sencillo. Creen, y esto es una reflexión que hay que analizar, recordemos que hemos dicho que hemos estado un par de días reflexionando, creen que España se comporta como Galicia. Y en Galicia, seamos sinceros, puedes ganar por los puntos, que aquí se respeta, saben que hacemos el programa estas semanas desde Galicia, que aquí se respeta totalmente los resultados electorales. Galicia, en ese sentido, tiene una filosofía de vida, vamos a decirlo así, mucho más tranquila, vamos a decirlo así elegantemente, que el resto de España, pero está claro, aquí hay pocos incendiarios, digámoslo así de claro, está claro que el resto de España no es Galicia, y ganar a los puntos, como se podía haber ganado en su momento en Galicia en alguna ocasión, generaba tranquilidad porque se tenía controlado todo. España no. El resto de España no se tiene controlado. Y ese es un concepto que hace que algunos pensemos que tanto asesor de Galicia, que está muy bien, que de puta madre, y aparte seguro que se pega unas comilonas brutales, pues debería hacerle reflexionar que las cosas hay que mirarlas desde otros frentes. Y ganar a los puntos, como pretende ganar el señor Feijóo, contando de que con una buena legislatura luego va a ganar fácilmente, esa es su teoría, es la misma que le llevó al poder en Galicia, tiene un problema, y es que eso lo puedes hacer con una ciudadanía tranquila que te deja hacer las cosas, pero con una ciudadanía en medio de la crisis más brutal que vamos a sufrir, que va a olvidarse rápidamente del tema Sánchez porque ya no estará, y con los nuevos líderes que va a movilizar la calle contra los fascistas del PP, los corruptos del PP, creemos que va a ser muy difícil rentabilizar 4 años malos o muy malos en economía. Pero bueno, ahí el señor Alberto Núñez Feijóo sabrá lo que hace y sabrá por qué quiere ganar a los puntos. Si no quiere, en un momento como el actual, que lo fácil es golpear al adversario y tirarlo a la lona, como está haciendo Ayuso, y tampoco haciendo muchos aspavientos, digámoslo claro, parece que no está nada claro. Mientras el PSOE, pues haciendo esos movimientos extraños, la ley de secretos oficiales la quieren enviar a 50 años, hablamos del PSOE aquí porque el gobierno es otra historia, Podemos dice que no, como parece lógico, ya me irán 50 años, para enterarnos no sé de qué cosas, lo de los GAL, nos podíamos enterar ya, han pasado 40 años, 30 y pico, podíamos enterarnos, 80 y poco, debía ser, 84, 85, van a pasar 40 años, oiga, ¿y por qué no lo podemos saber? Que sería un escándalo para el Partido Socialista seguramente saber lo que se hizo, porque claro, aquí el problema es que aquí no se asume nada que se hizo. Cada uno podrá tener su opinión, obviamente, sobre este tema. Nosotros, obviamente, también tenemos nuestra opinión sobre este tema. Y, en fin,
cada uno tiene su opinión y aquí cada uno es libre. Pero lo que está claro es que los secretos oficiales, guardarlos 50 años cuando en otros países se guardan 20, 30, en otros es cierto, se guardan hasta 50 o más, pues parece poco transparente. Y en democracia, hombre, la transparencia parece que ha de ser elemental. Al final, también hay otro elemento clave, que se quitan de defensa y se pasan a presidencia. Parece un movimiento para reforzar a Bolaños. ¿De dónde viene Bolaños? Obviamente, del partido. Recuerden que es un fontanero de partido. ¿De dónde viene Robles? Recuerden que no está en el partido. Insistimos en el mensaje de las últimas semanas. El partido se ha convertido en la Moncloa. Y esto se nota también en los movimientos de un lado para otro. Tenemos al que era prácticamente el encargado de prensa, vamos a llamarle así, al señor Antolín, que pasa de la Moncloa a Ferraz, en un movimiento, en una sinergia, vamos a llamar de alguna manera, que acaba confirmando de que todo es lo mismo. Hombre, y hay un pequeño matiz a valorar. El asalto del PSOE a la Moncloa, que llevamos explicando hace semanas, que prácticamente ningún medio ha explicado, se confirma con estos temas. Y obviamente en la Moncloa, técnicamente, está el PSOE y está Podemos. Y Podemos cada vez se distancia más del PSOE. Por ejemplo, ha dicho hoy que los secretos oficiales hace 50 años, nada de nada. Pero la realidad es que no pueden estar sin ellos porque se encuentran en un momento de total fracaso. Con un Pablo Iglesias saltando, prácticamente parece unas saltacunas, intentando asaltar el poder, con una Yolanda Díaz que finalmente ha conseguido reunirse hoy con el presidente tras pedirlo y prácticamente suplicarlo en las últimas semanas, y con una situación de Podemos que parece que va a ir en dos frentes en las elecciones. Se confirma que va a ir Izquierda Unida por un lado y Podemos, vamos a llamarle así de otra manera, por otro lado. Va a haber esa misma división que hubo en Andalucía y parece que en todo caso los resultados con una división van a ser los que van a ser. Ciudadanos ya lo damos por fuera del mercado, aunque saben que está reconstituyéndose. Lo de Inés no tiene nombre, en fin. Y Podemos creemos que va a seguir el mismo camino del hundimiento y la desaparición, quedándose, eso sí, en ese conglomerado que siempre ha tenido el Partido Comunista de este país, esos 5, 7, 10 diputados, depende de la legislatura, de mejor líder, peor líder que haya tenido, pero un poco alejados de la realidad del día a día. Y en eso tenemos también, en ese análisis que vamos haciendo hace semanas, que nosotros hemos dicho, e insistimos, Ciudadanos, Podemos, Vox, lo dijimos hace meses. Hoy nos ha salido un pájaro de estos curiosos, el César Calderón, supongo la mayoría no saben quién es, nada, un personaje absurdo, y vamos a decir un taco, pero no lo vamos a hacer. Un personaje absurdo que habla de Einstein y no sé qué. ¿Saben de esta gente que para hacer un artículo tiene que citar a otra gente para sentirse más importante? Aquello de las citas literarias y todas esas cosas. Bueno, nosotros saben que lo hacemos, aquello que solo lo que se hace por amor está más allá del mal y del bien. Nietzsche. Es casi de lo poco que citamos. El resto saben que es nuestro. Aquello matará más la economía que la pandemia, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo de los motes y todo esto. Pues bueno, este señor pues ha dicho que va a desaparecer Vox. Citando Podemos, citando nuestro escenario. Pero lo malo de copiar, señor Calderón, lo malo de tener poca imaginación y seguramente es lo malo de ir en bañador a las conferencias, es que uno ha de reflexionar cuando dice las cosas. Y nosotros insistimos, Ciudadanos, Podemos, Vox. Pero fíjense que ya hemos dicho, insistimos, que Podemos desaparecerá como partido, pero quedará esos 8 o 10 diputados en un conglomerado como se llame. Y Vox quedarán ese mismo grupo de diputados, porque quedará consolidado ese 8, 9 o 10 en un extremo del Parlamento y tendrá sus 6, 7, 8, 9 diputados, llámense como se llamen. Y eso es la realidad. Lo que desaparecerá es en el contexto de ser clave para el gobierno, aunque, insistimos, en las próximas elecciones quizá sean todavía necesarios. Por eso esa falta de entendimiento a veces entre el señor Feijóo y el señor Abascal no se acaba de entender. Esa falta de comunicación, porque unos y otros, unos porque saben que van a ir disminuyendo, ya han llegado a su techo de cristal, y otros porque parece que siguen creyendo que van a ganar sin necesidad de nadie. Van a ganar a lo Ayuso,
que es su filosofía, con una política de Casado. Y hombre, y ahí hay algo, en catalán se dice que truntolla, es decir, que te hace un poco temblar el argumento. En este país, que cada vez tiende más, y lo hemos dicho, al 6, al 7, por la crisis que hay y la crisis que va a venir, parece un poco estúpido, vamos a decirlo así, creer que jugando a lo Casado, por poner un símil, vas a ganar de una forma consistente en las elecciones, ¿no? Nosotros insistimos, el próximo presidente de este país va a ser Feijóo, y eso creo que ahora mismo no hace falta ni la bolita de cristal. ¡Pam! Patada a la bolita de cristal. No hace falta. Fuera. Mal bicho. La realidad ganará Feijóo, pero también la realidad es que cuanto más se acerque a la política de Casado y más se aleje a la política de Ayuso, o dicho de otra manera, cuanto más se acerque a la tradición y más se aleje de la disrupción, más necesario será Vox. Ese es el esquema fácil, lo vamos a repetir para Bendodo, Tellado, Feijóo, hasta Ayuso, si quiere, a que todo el mundo se lo regalamos. A Vox también, obviamente. ¿El próximo presidente del país será Feijóo? Sí. Hasta aquí nosotros lo tenemos claro. Si sigue por el camino de la tradición de ganar a los puntos, como le estamos denominando, va a necesitar a Vox en el gobierno. Si hace disrupción, como ha hecho Ayuso en su momento, es posible, ojo el dato, es posible que no necesite a Vox, que el techo de cristal de Vox siga ahí parado y en descenso. Y la clave la tiene el señor Feijóo, Alberto Núñez Feijóo, la tiene el Partido Popular. ¿Qué camino quieren seguir y con quién quieren pactar? Si quieren pactar con Vox, sigan jugando al tradicionalismo. A algunos les parecerá un poco esperpéntico, pero es la realidad. Si quieren jugar a ganar, disrupción, y hacer cosas como las que hace Ayuso, por ejemplo, lo que hemos dicho de las escaparates o los aires acondicionados, con una reacción prácticamente al momento, no al día siguiente. Sabemos que Alberto Núñez Feijóo debe estar descansando ahora, seguramente tomándose un buen vino Ribeira Sacra y pensando que ya estamos en agosto y que no le molesten. Coño, que este es el país de la tranquilidad. Pero oiga, usted quiere ser presidente del gobierno. También a nosotros nos, íbamos a decir la palabra vulgar, perdón, nos jode estar a la 1:00 de la mañana haciendo el programa. Saben que no nos jode, nos encanta, porque si no, somos tan gilipollas que si no, no lo haríamos. Pero conceptualmente, podríamos estar soñando con Morfeo, en aquello de tocando un violín y todas esas cosas. Pero oiga, cuando hay responsabilidad del principio al final, y nosotros tenemos la responsabilidad con los oyentes de hacer el programa, y el señor Feijóo tiene la responsabilidad de ser presidente de este país. Con lo cual, cancele sus puñeteras vacaciones y póngase a mover el culo. Porque si no, va a ganar igualmente las elecciones, está claro. Pero también está claro que vamos a tener unos años muy complicados con una calle en llamas y será bajo su total responsabilidad por la incompetencia que ha demostrado durante estos meses de oposición. Así de claro y contundente se ha de decir. Porque claro, luego tenemos temas que pueden parecer menores, como el famoso cartel del Instituto de las Mujeres, donde ya hay 4 de las 5 que denuncian infracción de derechos, más la tipografía, más según parece el programa, etcétera, etcétera. Y la realidad es que tampoco hemos escuchado a nadie del PP decir nada. Hay que decirlo así de claro. Sí, algún líder ha dicho alguna cosa, pero una postura oficial de ataque, de exigir dimisiones, pues tampoco lo hemos visto. Y es lo que se echa en falta. En un escándalo que humilla la imagen de España, BBC, CNN, etcétera, etcétera, nadie asume nada. No, que es una pringada que ha hecho el cartel porque le ha dado la gana. No sabemos a estas alturas ni de dónde ha salido el dinero que le han pagado.
que por cierto dice que va a repartir, y nosotros, como hemos comentado, que hemos hablado con la gente de una de las implicadas, pues se echan de risa, porque esto no va así, lo de los derechos. Los que llevamos toda la puñetera vida con temas de derechos de propiedad intelectual sabemos que esto es un puto cachondeo, perdón, y es el argumento más estúpido que podíamos haber escuchado de la autora. Y del Instituto de las Mujeres lo mismo, que van a exigir responsabilidades, pero señora del Instituto de las Mujeres, se llama Tony o algo así, me parece la directora, pero usted sabe qué cojones es la de propiedad intelectual. ¿Usted no sabe que el máximo responsable son ustedes, que han sido los que han publicado? ¿Pero qué cojones se piensan de eso, de pasar la responsabilidad? Si les van a exigir ustedes, y por ende, obviamente, al gobierno de España. Y ojalá que haya una multa millonaria, y ojalá el juez que falle decida que respondan patrimonialmente la directora del Instituto de las Mujeres y no todos los españoles, porque esa es la triste realidad. No se puede contratar cosas que, por cierto, no sabemos todavía. Nadie ha sabido explicar dónde está el contrato, dónde está la licitación de ese contrato. Es todo tan triste y tan oscuro que precisamente un gobierno que decía que venía a traer transparencia, lo que está trayendo es todo menos transparencia. Y el Partido Popular, en este caso la oposición, pues ni está ni se le espera. Y este es un tema que, fíjense, ha llevado a salir en portadas internacionales, y aquí la oposición, son buena gente, sí, son majos, ay, qué simpáticos que son, este Griñán, qué mono que es, y estos, hombre, que está muy bien. Y luego, claro, a la modelo de la pierna ortopédica le cambian la pierna, qué cosa más vergonzante. Le ponen pelos en las axilas, que eso casi sería lo de menos. Pero los juegos que se llevan algunos son de una auténtica sinvergüencería, que no solo infringen los derechos, sino infringen la ética y la moral de cualquier país decente. Claro, y nos vamos hoy a salir un poquito fuera de España y nos tenemos pues que se ha encargado Zawahiri, el líder de Al-Qaeda, unos drones, se ve que lo han fulminado durante la tarde-noche de hoy. Bueno, son de esas explicaciones que si entráramos aquí a explicarlo vamos a citar, a lo equipo Zulu diríamos, bueno, pues son soluciones que hay que adoptar y medidas que hay que adoptar, y en eso tomamos su postura. Creemos que son situaciones que, miren, que al final la vida uno tiene que tomar decisiones. Y hay cosas que a veces parecen que están más allá del bien y del mal, no citaremos a Nietzsche ahora, pero la realidad, pues ¿qué quieren que les diga? Pues son cosas que hay que hacer, y a veces hay que jugar a la Champions League y hay que tomar decisiones que muchos no entenderán, sobre todo aquellos que viven en Disneylandia, pero que a lo tonto sirven para vivir un poquito mejor. Y en ese aspecto tenemos también obviamente el tema de Kosovo, que parecía anoche se iba a incendiar el mundo. Nosotros estuvimos a punto de hacer un programa, parece que se ha bajado un poco la sensación, aunque ojo al tema, parece que esto estamos entrando en un nivel de provocaciones, vamos a decirlo así, de la República, entre comillas, independiente, no de mi casa como Ikea, sino de Kosovo, que recordemos es una provincia de Serbia que se ha independizado unilateralmente, que España, por cierto, no reconoce. Algunos alegan por el tema de Cataluña. Nosotros sinceramente pensamos que por el tema de gilipollez, porque esto al final es un tema de intereses, porque hay una minoría importante, obviamente albanesa, en Kosovo, pero lo que no se puede hacer tampoco es jugar a elementos de parchís en la Europa tan complicada que tenemos. Porque al final nosotros siempre hemos apostado por lo mismo. Es decir, ¿qué pasa? Que cuando hay gente de diferentes religiones, de diferentes culturas, no pueden convivir, pues que copien el ejemplo de España. No decimos que vuelva a Yugoslavia, obviamente, que eso ahora parece una cosa imposible, pero se ha formado allí un Estado por la complacencia de algunos países de Europa, todo hay que decirlo, y un poco por los intereses más geopolíticos de tener un incendio siempre a mano. Porque al final esto es como lo de Ucrania. Hay incendios en Europa que interesan a las potencias, hablamos Rusia, Estados Unidos y China, porque al final Europa no acaba de construirse, porque tiramos a veces de las diferencias en vez de sumar las diferencias. España no reconoce a Kosovo, se ha posicionado Pedro Sánchez, que miren, que aquí saben que le damos todo lo que podemos,
cuando creemos que se equivoca, pero creemos que en este tema pues realmente no se equivoca. A alguno le va a sorprender, pero nosotros pensamos que no es Europa un lugar donde tenga que haber cada vez más conflictos por separaciones, porque uno que esté en un lugar donde todos sean de su familia, ¿por qué no se va a separar del municipio de al lado, por decir algo? O porque unos estén en una comunidad, yo qué sé, de una religión diferente, ¿por qué no se van a separar de los de al lado? Oiga, esto al final, las sociedades es la suma de gente y la suma de culturas diferentes. Es obvio que el tema de Kosovo no es fácil, igual que hemos explicado en muchas ocasiones, que nosotros del tema de Ucrania, pues hablamos poco, hablamos más de la referencia internacional, porque pues, sinceramente es un tema que conocemos poco y va a quedar muy mal. Tampoco es que sea un tema que nos llame mucho la atención, con todos los respetos, obviamente. El tema de Kosovo sí que creemos que tenemos un poquito de conocimiento por temas X. Y realmente sabemos que todo lo que estamos diciendo ahora es bastante complicado porque estamos en una situación de hecho de independencia y seguramente la solución pasa por darle la independencia. Pero solamente habría que aprender de esta situación en intentar que el país pequeño, en este caso, Kosovo, pues no chulee al país grande con el riesgo que implica porque no tiene nada que perder ellos, pero Europa tiene mucho que perder. Y quizá habría que sentar a la gente y decirle, está muy bien, esto es una separación de hecho, miren, no nos parece lo más correcto, pero vamos a aceptarlo. Porque Europa ha de crecer de los acuerdos antes que de las divergencias. Y ponerlos en la mesa y decir, y ustedes no chulen aquí con tonterías como las matrículas, hablamos de Kosovo. Serbia no va... Teóricamente, a lo mejor ahora de aquí 5 minutos lo invade, pero no va a invadir Kosovo porque perdería su opción dentro de la Unión Europea, que es lo que le interesa, como es normal, porque es una gente que hemos estado allí bastante civilizada. No estamos diciendo que en Kosovo no lo sean, aunque entre nosotros mejor irse a tomar un café a Belgrado que a Pristina, pero bueno, eso ya cada uno es libre de hacer lo que quiera. Nos vamos a ganar unos enemigos ahora con todos los kosovares, ya lo sabemos, en fin, y es gente peligrosa, pero hay que decir las cosas claras. Europa tiene que empezar a mandar ella, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, lo dijimos en el tema ucraniano, lo decimos aquí en el tema de Kosovo con más conocimiento, a poner ella las normas, y acá hay una diplomacia europea suficientemente fuerte para que estas cosas no pasen. Pero claro, tenemos a Borrell. ¿Y qué quieren que les diga? Seguramente Borrell no sabe ubicar en el mapa Kosovo, vamos a decirlo así de claro, y no tiene ni pajolera idea de lo que está hablando. Y ese es el gran problema de Europa, que cuando tenemos incompetentes al mando, estas situaciones que deberían solucionarse de una manera ágil y de forma cirujana, vamos a decirlo así, no se pueden solucionar. Nadie en su sano juicio cree que aportar, por ejemplo, a Serbia, a la Unión Europea, que es lógico y coherente, está a Croacia, por decir, el país vecino, o Eslovenia, seguramente le permitiría desgajarse de Kosovo y que se le reconociera la independencia. Alguno dirá, una chapuza. No, al final ganamos todos, porque nos quitamos un conflicto del medio. Y seguramente eso es lo que más necesita ahora Europa. En un momento de crisis como la que viene, no generar conflictos, sino solucionarlos, pegando incluso un puñetazo en la mesa. El problema es qué líder europeo tenemos ahora con capacidad para hacer eso. Sinceramente, nadie. Y ese es el gran problema de Europa. Que ahora mismo no hay nadie en Europa con liderazgo ni mentalidad europea para solucionar los problemas que son propios, aunque algunos no los crean, de Europa. Porque eso es propio de Europa e incluso, aunque nos quede más lejos, lo de Ucrania es un problema de Europa. Pero Europa no tiene la capacidad, ni perdón la vulgaridad, los santos cojones de enfrentarse a la realidad, porque se está más cómodo. ¡Ay! ¿Quién se acuerda de la señora Calviño sentado en el sofá cobrando 200.000 euros al año cuando estaba en la Unión Europea y viviendo de puta madre y luego yéndose a tomar unos mojitos a Cádiz? Se está de puta madre. ¿Para qué coño nos va a importar esa gentuza? Pues no. Ese es el problema de los líderes que tenemos en Europa, que no entienden que eso que ellos llaman gentuza son ciudadanos europeos y que hay que trabajar para que todos estemos satisfechos y todos trabajemos para una Europa mejor. Nos vamos a emplazar a mañana. Mañana les recordamos que iremos, si queremos tarde,
Ya lo avisamos hoy, habitualmente esta semana. Mañana estamos ya de vuelta en Barcelona, pero llegamos, creo, muy tarde. Llegamos sobre las 11 y pico a Barcelona, con lo cual entre cosa y cosa, suponemos iremos tarde, aunque estas cosas sorprendentes. A lo mejor nos llega el avión antes y hacemos el programa antes, porque estos días estamos yendo muy tarde. En todo caso, mañana estaremos porque, como decimos, agosto iba a ser muy intenso y creemos que hay que estar encima de todas las cosas. Patreon, canal transferencia, lamentamos haber ido hoy súper tarde. Quienes estén por la zona de Galicia saben que aquí los días se alargan muchísimo. Aquí a las 10:30 todavía puedes hacer cosas en la calle y eso nos hace que traslademos todo a los horarios y nos traslademos un poco, siempre un poquito más tarde, ya a estas horas de la madrugada, donde la gente debería estar mejor descansando que escuchando a señores como nosotros. Patreon, canal transferencia, como siempre decimos, seguimos.